En este video se presentará el desarrollo de un programa el cual utiliza una estructura de control secuencial. Primeramente, el nombre de este programa es datos de un círculo. El nombre siempre tiene que ir acorde a lo que va a realizar el programa. Primeramente, en la fase número 1 se define el problema. Antes de realizar cualquier código, algoritmo o programa, se tiene que tener muy claro cuál es el objetivo de este. En este caso, es pedirle al usuario un dato de un círculo, puede ser el radio, y con base a eso, proporcionarle el diámetro, el perímetro y el área del mismo. Ahora bien, pasamos a la fase número 2, el análisis del problema. En esta fase se espera que se exponga qué cosas necesita el programa para funcionar o qué datos le tiene que ingresar el usuario y qué datos va a generar el programa, es decir, qué cosas va a imprimir, qué resultados va a dar. Ahora bien, los datos de entrada en este caso sería el radio del círculo. Y los datos de salida, si es que se pide el radio, serían el diámetro, el perímetro y el área. En dado caso de que se le pidiera el perímetro, pues entonces uno de los datos de salida sería el radio. Ahora bien, pasamos a la fase número 3, la selección de la mejor alternativa. Aquí se exponen 3 opciones, las cuales resuelven el problema definido en un principio, sin embargo se opta por la más viable. En este caso la 3.1 dice operar el valor dado por el usuario, radio y generar los demás. La 3.2 dice pedirle al usuario que ingrese el diámetro y dale el radio, el área y el perímetro. Y la 3.3 es pedirle al usuario el perímetro y sacar el diámetro, radio y área. En este caso, se optó por la primera opción, la 3.1. ¿Por qué? Bueno, porque en esta opción al usuario se le pide el radio. Y si nosotros recordamos, el radio es la base de las fórmulas del círculo. En este caso, si se quiere sacar, por ejemplo, el perímetro, tendría que multiplicarse el radio por 2. O si se quiere sacar el área, sería pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, para no entrar en conflictos matemáticos o aritméticos y en despejar fórmulas o cosas así y no hacer tan complejo el programa, vamos a optar por esta primera opción, que es sencilla y pues que explicará básicamente el funcionamiento de una estructura secuencial. Ahora, la fase número 4, la diagramación. Esta será realizada en PCInt. Primeramente tenemos aquí nuestro programa. El proceso se llama datos de un círculo. Como ya se mencionaba, el nombre del proceso o del programa siempre va afín a lo que va a realizar este. Ahora se definen las variables rad, radio, perímetro, área y diámetro como real. ¿Por qué como real? Bueno, como ya se mencionaba, para sacar por ejemplo el área se utiliza la constante pi, la cual su valor es 3.1416. Usa decimales, por lo tanto si aquí nosotros definiéramos como entero, radio o alguna de estas variables, el resultado nos generaría un error, puesto que diría que los valores no coinciden o el tipo de las variables no coinciden. Así es que, como real, para que nos permita usar números decimales que finalmente en algún determinado momento nos los va a arrojar. Ahora bien, tenemos un escribir que dice datos sobre un círculo. Esto es para guiar al usuario a que sepa al momento de ejecutar el programa de qué está hablando o qué va a realizar el programa. Ahora se le pide al usuario que introduzca la medida del radio y se lee la variable radio, que va a tomar el valor que le dé el usuario. Ahora bien, la línea 6, 7 y 8 se le asignan las operaciones aritméticas correspondientes. Por ejemplo, diámetro utiliza radio, el cual ya tiene un valor dado por el usuario y se multiplica por 2. El perímetro es el diámetro, el cual ya va a tener un valor para este entonces y se va a multiplicar por pi, en este caso 3.1416, que podría ser 3.141592. Entonces, eso ya depende de cada quien. Ahora el área, que es pi por radio al cuadrado. En este caso no se le tendrían que poner paréntesis. ¿Por qué? Bueno, porque aritméticamente la jerarquía dice que se va a realizar primero esta exponencial al cuadrado y después la multiplicación.
Bien, finalmente se escriben estas 3 líneas, la cual dice, por ejemplo, el diámetro de su círculo es, y se escribe lo que haya aquí guardado en la variable diámetro. En este caso es importante definirle o decirle al usuario a qué se refiere este valor que le va a arrojar PCInt. Para eso son estos escribir, para guiar al usuario, que no tenga dudas o se llegue a confundir sobre a qué pertenece este valor. Ahora bien, vamos a ver el diagrama de este programa. En este caso aquí está. Como se puede ver, es lo mismo que está en el pseudocódigo, la definición de las variables, los dos escribir que estaban, datos de un círculo, cuando se le pide al usuario que ingrese la medida del radio, se lee radio, aquí están las 3 asignaciones con sus operaciones aritméticas, y finalmente los resultados. Aquí tenemos los 3 y se acaba el proceso. Al principio se mencionaba que este programa tiene una estructura de control secuencial, y este se puede ver más gráficamente o más entendible cuando tenemos el diagrama de flujo, puesto que si se puede ver el flujo de las flechas es lineal. Cuando la estructura de control es, por ejemplo, selectiva o de decisión, el flujo de las flechas va a ir hacia los lados y hacia otros lados. Por lo tanto, eso los diferencia de los demás. Ahora bien, sigue la prueba de escritorio. En este caso, ejecutamos el programa y le ingresamos un valor bastante sencillo, que es un 5, y nos arroja el diámetro, que es 10, el perímetro 31.416 y el área del círculo 78.54. Aquí está nuestra prueba de escritorio escrita. En este caso el radio dijimos que era 5 y están los mismos valores que arrojó PCInt, y aquí están todo lo que se le arrojó al usuario, todo lo que imprimió. Ahora bien, aquí hay otros escenarios diferentes. Por ejemplo, está 0, 20.5, menos 1 y un número muy grande. Hay que probar todos los escenarios para ver si nuestro programa sigue funcionando. En este caso vamos a poner aquí 20.5 y lo genera. Si le ponemos 0, obviamente todo se multiplica por 0, da 0. Lo multiplicamos por menos 1, de todas formas lo opera. Y si operamos un número muy grande, también. Entonces, finalmente, el programa cumplió con el objetivo para lo que fue diseñado. Pide el valor y le genera los datos restantes de un círculo.